Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a Cuarto Poder. Buen día, Flor, Atenógenes, a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio y nos ven Ahora en RPC. ahora en RPC Televisión y en Metcon Go. Comenzando un día más de trabajo aquí en Cuarto Poder. Martes 2 de marzo del año 2021, el año va a toda velocidad, A balazo. a balazo. Y con todas las cosas que pasan, pues más rápido se siente, ¿no? Se siente la velocidad. Sigue aumentando la presión de padres que necesitan mandar a sus hijos a la escuela. Basados en hechos, lo que sustentan es que ya necesitan mandarlos y que ya se pueden mandar a los niños, que las cifras ya dan para mandar a los niños a la escuela. Y como hablamos la semana pasada aquí, hay que evaluarlo al menos. Hay que evaluarlo porque es que los niños realmente ya tienen un año sin ir a la escuela. Ahora en marzo cumplen un año. Sí, y ha habido una petición de los gremios de docentes y maestros en el sentido de que se les incluya dentro de las fases previas de vacunación para lograr tranquilidad al menos en las clases que se den ya de manera presencial a partir del segundo trimestre del año lectivo, que es como está programado. Yo creo que habría que atender esa solicitud. Por ejemplo, Uruguay comenzó su proceso de vacunación con los maestros, ¿no? Acaban de recibir las primeras dosis de la vacuna china, que son las que están aplicando inicialmente en Uruguay, y decidieron comenzar por los maestros. Es decir, le han dado un valor al sistema educativo presencial. Y lo que sí debe comenzar a analizar de verdad el Ministerio de Educación es por lo menos, así como se está con el tema de las vacunaciones por circuito, y revisando circuito a circuito, ir revisando región por región, a ver de qué forma van bajando los números. Por lo que estamos viendo, ya estaríamos viviendo los efectos de los carnavales. Es decir, de lo que fue la apertura que hubo para los días de carnavales, y hoy lo que estamos viendo también es que están bajando los números, y están bajando de forma considerable. Más de 50.000 casos menos de lo que representó el mes anterior. Entonces, hay que ir viendo esas realidades, a ver de qué forma los jóvenes y los muchachos y los niños se suman en la escuela. O sea, sí, y eso es importante. Hay información importante en ese tema también a nivel mundial, porque hay estudios científicos ya de la gente que ha sido vacunada que revelan que los vacunados ya pierden la carga viral, es decir, ya no contagian. Ya una persona vacunada no contagia, no es capaz de contagiar. Entonces eso es una buena noticia. Sin embargo, hay que seguirnos cuidando, hay que seguir manteniendo las medidas de higiene personal, de distanciamiento. La vacuna, como dijimos, no es una patente para hacer lo que nos da la gana y para salir como si el virus no hubiera existido. Pero las noticias, a medida que avanzan en materia científica con este nuevo virus, estamos aprendiendo todos, sobre todo los científicos, pues es que las personas que están vacunadas no solamente están protegidas ellos, sino que tampoco, o sea, pierden la capacidad de contagiar a otros. Y eso es maravilloso. Por otra parte, en cuanto a la fase 2 de vacunación, hoy sí el administrador de la AIGE dio buenas noticias, que es el 90% ya ha sido registrado y verificado, por lo menos en el 8C en San Miguelito. Eso es positivo, o sea, la gente está muy interesada en la vacuna y nos referimos específicamente a este grupo mayor de 60 años, que es el que le corresponde vacunarse en San Miguelito a partir del próximo jueves, cuando se inicia la fase 2. Más de 50.000 personas aproximadamente ya registradas, de los 56.000 me parece que son los que están o deben recibir la vacuna mayores de 60 años en San Miguelito. Mucha gente informando que ya han recibido las notificaciones por teléfono, ya sea que usted se haya inscrito o ya sea que no. Se está llamando a la gente por teléfono, sea que usted sea extranjero también, porque ya se habilitó la posibilidad de que, siendo usted extranjero, pueda también acceder a su vacuna si es mayor de 60 años y se encuentra en el distrito de San Miguelito. Y esa noticia se suma a la buena noticia de que, comparado con enero, los casos cayeron 72%. En febrero, esos son 53.000 contagios menos. Eso es un número grandote. Sí, importantísimo. Sí, sin duda. Y bueno, a partir de este jueves a las 7 de la mañana comienza el proceso de vacunación
de la fase 2A en el distrito de San Miguelito. Ahí van a estar colaborando voluntarios, entre esos los voluntarios de todos los clubes cívicos del país, que se han sumado a esta causa, porque el objetivo es vacunar a la mayor cantidad de gente en el menor tiempo posible, siempre dependiendo de la disponibilidad de las dosis de vacunas. Pasando al tema más importante que tenemos en este momento en el país, que son los niños. El PRD sigue sin citar a las jefas del MIDES y del CENIAF. Ya pasaron 14 días desde que el Pleno aprobó citarlas a María Inés Castillo, a Mayra Silvera, para que contestaran un cuestionario sobre las irregularidades detectadas en los albergues, y siguen sin fijar la fecha para la comparecencia. Entiendo que ahí se está citando también a exdirectoras y ex subdirectoras, es decir, incluyendo a Carla García. Ahí se incluye a Carla García, la gobernadora, la hoy gobernadora de la provincia de Panamá, a Idalia Martínez, la ex directora del CENIAF, para que también explique algunas cuestiones que se dieron durante su gestión. Entonces, ahí tiene la oportunidad de decir su verdad frente al país, porque recordemos que esas sesiones de la Asamblea son televisadas y además cubiertas por radio y cubiertas por todos los medios de comunicación. La que no se escuchó más hablar fue a la ministra del MIDES. Ni a nadie. Sí. No, pero particularmente la ministra del MIDES. Y la directora del CENIAF. Que la vimos a la salida del Ministerio Público ese día, y que puso incluso a su abogado a hablar, pues más. Después del trágame tierra que tuvo, sí. Yo tampoco saldría. Sí, o sea, yo esperaría que estuviera agarrando un curso de imagen en este momento de comunicación. Ella participó en Debate Abierto Dominical, leyó pues, pero participó leyendo en Debate Abierto Dominical, y ya de ahí no ha salido a decir nada más. Se espera que la próxima declaración la haga pues. O sea, la capacitación es sobre la respuesta, o la capacitación es sobre cómo debe enfrentar a los medios de comunicación, porque ya es como un poco tarde para enfrentar a los medios de comunicación. Siempre va a haber. Si yo me la encuentro mañana también le pregunto, así que debería prepararse. Para cualquier periodista que se le enfrente. Ella no va a durar los 5 años. O sea, no es específicamente sobre este tema, es que si realmente te asumes el cargo de un ministerio, debes estar preparada. O asumes el cargo de un procurador, o asumes el cargo de un fiscal, o asumes el cargo... O sea, en el caso de los funcionarios, deben estar preparados para enfrentar a los medios de comunicación y toda la presión mediática que eso requiere. Eso viene con la descripción del oficio. Y si no quiere entrevistarse con los medios, pues también debería tener un cursito de imagen, porque va a ir en teoría a la Asamblea. Claro. Aunque al parecer, como dijimos, le están bajando el perfil los diputados del PRD. Bueno, entonces, eso lo corroboraron Yanivel Abreu en su momento, y Juan Diego Vázquez también lo dijo ya. Entonces, le están bajando el perfil para la citación. Claro. Claro. Sí. Bueno, a propósito de asumir cargos, ayer tomó posesión como Procurador General encargado de la Nación el fiscal y procurador suplente Javier Caraballo, y enfrentó a los medios inmediatamente. Dio declaraciones, buenas declaraciones, y ojalá lo que expresó lo pueda cumplir, porque palabras más, palabras menos, dijo lo mismo que había dicho el ex procurador Eduardo Ulloa, pero que intempestivamente abandonó el cargo. Se supone que por presiones, porque no hemos logrado que nos diga a qué se debió su salida del cargo. Entonces, Caraballo fue muy contundente, sus declaraciones fueron, yo diría que las esperadas. Dijo que se va a investigar sin miramientos de ninguna naturaleza a todos los que estén involucrados, y se les hará comparecer frente a la justicia. Entonces, ojalá el señor Caraballo, que tiene muchísima experiencia, que además ha sido un fiscal que se ha especializado en temas sumamente delicados como es la lucha contra el narcotráfico, ha sido fiscal de drogas mucho tiempo en áreas muy complicadas en materia de trasiego de drogas y narcotráfico, como es el área de Colón. Entonces ahora tiene el reto de ejercer ese cargo tan delicado, tan importante, tan poderoso, y de ejercerlo bien, que es la expectativa, mientras se le designa a él en propiedad o el Ejecutivo toma la decisión de designar un nuevo procurador. Ahora, ¿tomará esa decisión? Es la pregunta. Sí, porque las palabras suenan muy lindas, y sobre todo cuando empiezan, ¿no? Porque
La gente está tan desilusionada que ver a alguien que promete hacer las cosas bien. Nadie cree. Bueno, Vamos a ver las palabras. Mira, parafraseando al presidente, Mejor es Laurentino hacer, ¿no? Cortizo, lo importante no ¿Él es son el los presidente? aplausos. No, parafraseando al presidente Laurentino Cortizo, lo importante Oye, no son los aplausos ahora a la que- entrada, ahora que habla, Flor. Yo sino a la yo salida. digo, él es el presidente, Sí, porque ahora no que me dice acordaba. Flor, ahora que dice Flor eso, es cierto. O sea, ¿hace cuánto tiempo no vemos al presidente Cortizo? La última vez que lo vimos fue cuando estaba, después fue a entregar alguna cosa, una llave, una de esas cosas que La él entrega. primera, Sí, pero la verdad, la primera cuando lo piedra vimos- de la 17 línea, de febrero, que creo que fue el día que hizo el anuncio de La primera línea de la lo línea- de los albergues y la No, situación de después al día siguiente hizo algo más. y O sea, fue a hablarlo en la línea del la metro. primera, la primera sí, piedra de la cierto. línea Esa- 3 del esa metro. fue. Bueno, fue pero la en la última. vida real, o sea, en la vida real, la última vez que lo vimos hablar fue lo del albergue y antes tenía por lo menos 2 semanas y pico desaparecido y ahora vamos a ver cuánto tiempo, porque el conteo, cada vez que termina de hablar uno puede empezar el conteo para ver cuándo es la siguiente vez que habla y siempre es más de 2 semanas. Ahora, ¿por qué será el silencio? Mira, yo reflexionaba el otro día que... Sobre el silencio. No, que el presidente no tiene por qué estar metiéndose en todo. Pero hay ¿verdad? cosas claves. Pero tampoco puede estar ausente de todo. pero- es que ese es el tema. Pero en medio ¿no? de una pandemia y en un país como Panamá, o sea, si fue en Estados Unidos y el señor Donald Trump y el presidente de Estados Unidos estaba todos los días, igual sigue el señor Biden metido todos los días, porque es que la gente Sí, quiere sí, un por eso- seguimiento más por eso- próximo por eso acerca de digo, estos temas. ¿no? por O eso sea, digo, es una el- situación especial. El presidente no debe estar metiéndose en todo, entrometiéndose, digámoslo así. Pero no puede estar ausente No de puede todo estar tampoco. ausente. O sea, y como bien lo notas, Atenóen, estamos en una situación extraordinaria. Seguimos estando en una situación extraordinaria de Miren, pandemia. Él tenía que haber hablado Que requiere de un liderazgo. en lo del CENIAF, tenía que haber hablado mucho antes y mucho más contundente y claro. Y en el tema del procurador. Totalmente. Sí. Ausencia total con la renuncia de un procurador que él nombró y que se le hizo pasar por psicométrico y una serie de exámenes. O sea, que eso fue su decisión. Él debió hablar ahí. Sí, yo no creo que la culpa la tuvo el psicólogo que hizo el examen psicométrico, realmente no lo pienso. O sea, Pero es que el psicométrico puede te da un serte- número, pero ¿quién toma la decisión? No pienso eso. O sea, pienso que se tomó la decisión en el momento que se tenía que tomar. El tema es, tú puedes tener al psicólogo más crack Sí, pero es que del eso no universo. tiene nada que ver. Tú Claro. son números al final, pero alguien toma la decisión de, bueno, y no, Pero no por más que tú necesariamente seas por el eso. perfecto en Sí, ese momento, pero- después pero- de que vienen las presiones. Claro. Claro, es que una cosa es el análisis psicométrico previo y otra cosa es cuando estás montado en el potro y comienza a moverse el potro de manera salvaje. han fallado varios Entonces, psicométricos, perdónenme. Sí, claro, porque Seguro. es que una cosa es la teoría y otra la práctica. Sí, en la práctica no hay manera. Es que no hay manera de medir eso. ¿Qué vas a Eso- medir? ¿Te va a presionar Martinelli, sí o no? Así ¿Cómo van a es. presionar? ¿Cómo van a...? Eso pasa igual como cualquier trabajo. Sí, Sí. de acuerdo, Exacto. pero en el cargo de procurador, pues se supone que tú debes conocer que vas a estar sometido a muchas y poderosas presiones. Sí. No. Pero bueno, En el mira, cargo de ya procurador, en Ulloa- cualquier cargo, o sea, sea Sí, así, ya pero- Ulloa pasó a la historia pero- como el que salió sin dar las pero- explicaciones, pero hay- igual que sale Andy Ferrer, igual que salió Rosario Turner, Rolando Mirones, Juan Carlos Muñoz, Claro. personas claves en este gobierno Claro. que han salido sin dar una sola explicación porque hay cero respeto a la Claro, ciudadanía. claro, Cero. pero la diferencia, como les dije, es que a esos otros son cargos de libre nombramiento y remoción. El procurador general no es de libre nombramiento y remoción. Solo puede ser removido del cargo por las causas establecidas en la ley por la Corte Suprema de Justicia. Entonces, hay diferencias. Si bien son cargos importantes todos, hay diferencias. El procurador puede y debe, o procuradora, actuar con independencia porque el marco legal y constitucional se lo garantiza. Pero para eso se requiere querer actuar con independencia. Esa voluntad hace falta. Tenemos al doctor Eduardo Ortega, Flor, Guido, en contacto en este momento para hablar acerca de las vacunas y la fase a la que estamos entrando ahora mismo. Doctor, gracias por aceptar nuestra llamada acá en Cuarto Poder. Cuéntenos, porque estamos entrando ya en una nueva fase de vacunación. Hoy recibíamos alegremente la información que ya un 90% de aquellos que tienen que vacunarse en San Miguelito han sido contactados. La gran pregunta es, ¿y después de San Miguelito, quién viene? Porque por lo visto San Miguelito va a marcar ese inicio de esta fase 2. Buen día, doctor. Buen día, gracias. De hecho, se han hecho escenarios con 7 circuitos diferentes. El próximo circuito con alta posibilidad es el 8-8, ya se está preparando. De esos 7 circuitos estamos hablando de cerca de 280,000 personas y va a depender también del número de dosis, ¿no? Nos confirmaron que van a llegar dosis
en la madrugada de mañana, así que eso nos va a seguir ayudando a poder expandir la velocidad con la que queremos caminar. Ese 90% es muy interesante, las personas ya han confirmado sus citas a través de Verifícate, pero otra cosa importante es que hemos puesto ya 90% de las segundas dosis de aquellos que recibieron la primera en la fase 1 y hemos puesto un número muy grande de las primeras dosis que nos llegaron desde el 17 de febrero, que es cuando se reinició el suministro de dosis. Doctor, los criterios para aplicar estas dosis de vacunas en distintas áreas, inicialmente de Panamá Centro, digamos San Miguelito, circuito 86, circuito 88, tiene que ver evidentemente con el mayor número de focos de contagio en esas áreas y lograr inmunizar de alguna manera a la población vulnerable en la fase 2A de esas áreas, que son los mayores de 60 y las personas con enfermedades crónicas. Sin embargo, hay quienes abogan, sobre todo los maestros, los gremios de maestros y docentes, que se les considere, independientemente de si les toca o no en esa fase 2A por su edad o por su residencia, a todos los maestros con el propósito de que se pueda dar un apoyo al inicio de clases presenciales, que es un clamor prácticamente no solo de los padres de familia, sino también de los estudiantes. ¿Qué nos puede decir con respecto a esa solicitud que han hecho o manifestado de manera informal hasta ahora, hasta donde sé, los creo que educativos? Es una excelente solicitud, ¿no? De nuevo, el primer objetivo era proteger el sistema de salud. Con ese 90% de segundas dosis en el sistema de salud, creo que se cumple con que nuestro personal está protegido y nuestro sistema no se va a colapsar, por lo menos secundario a la infección. El segundo objetivo es proteger a los vulnerables, y en esos vulnerables primero están los de 60, 70 y 80 y los que tienen enfermedades crónicas. Estoy totalmente de acuerdo en que los maestros deben de ser considerados, pero inmediatamente después de que protejamos a los más vulnerables, van a entrar los maestros y el personal administrativo de las escuelas, lo que nos va a permitir comenzar a pensar en abrir las escuelas. Yo no creo que necesitemos vacunar a los niños para abrir las escuelas. Hay datos muy sólidos de Suecia, que no cerró el país y que mantuvo además las escuelas abiertas, y se ha observado, y ellos tuvieron primarias y secundarias, se ha observado que en realidad la frecuencia de mortalidad, por ejemplo, entre aquel personal que trabajó en las escuelas abiertas e históricamente antes de la pandemia no fue muy diferente. Tampoco hubo una mayor transmisión de casos de niños hacia maestros en Suecia, y eso nos dice de alguna manera que es razonable comenzar a pensar que pudiéramos tener un sistema semipresencial, diría yo, en particular porque los que estudiamos en escuelas públicas hace muchos años sabemos que el número de estudiantes que cada salón tiene a veces hace difícil que nosotros pensemos en tener esa densidad de estudiantes si regresamos a un estilo semipresencial, que yo creo que sería el adecuado. Creo que hay que comenzar a pensar en alternar a los estudiantes, lógicamente tener el espacio, la ventilación, el agua adecuada para que estas personas puedan asearse, pero creo que hay que comenzar a plantearnos la idea de que vamos a tener que ya pensar en abrir esas escuelas en cuanto tengamos a los profesores, maestros y personal administrativo vacunado. Doctor, hay médicos que alegan que no entienden la lógica del plan de vacunación, porque empiezan con los circuitos más afectados, que ya tienen cero prevalencia y donde la necesidad de vacunar en esas áreas quizás sea menor, que si no sería más lógico comenzar por las áreas con menor cero prevalencia. No, la idea, Flor, es realmente, proteger el sistema de salud, después proteger a los más vulnerables y después entonces impactar la pandemia. Creo que vacunando mayores de 60 y enfocándote en los circuitos de mayor transmisión, estás intentando hacer el punto 2 y el punto 3 al mismo tiempo. ¿Esto qué significa? Estás yendo a los lugares donde tienes mayor transmisión, como por ejemplo San Miguelito, y al mismo tiempo a los mayores de 60.
y posteriormente también a los crónicos. De esa manera intentas hacer las dos cosas al mismo tiempo. Nosotros vimos 15 diferentes planes de vacunación. No hay perfectos, Flor. Creemos que es el adecuado. Se puede cambiar. Por ejemplo, ahora tenemos 2 millones de dosis adicionales de vacunas que no teníamos y que estamos pensando que podemos en algún momento vacunar a aquellos chicos entre 12 y 15 años de edad que no estamos vacunando. Afortunadamente, tenemos la única vacuna en el mundo con la que puedes vacunar a chicos de 16 y a chicos de 17. Solo funcionan por arriba o solo han sido aprobadas por arriba de 18. Además, es la vacuna que ya terminó el reclutamiento de los chicos entre 12 y 15 y nosotros esperamos que en 2 o 3 meses vamos a tener esa información y está por iniciar entre 5 y 12. O sea, creo que estamos en buen camino, pero es discutible, Flor. Podemos traer a colación diferentes grupos. Lo perfecto es enemigo de lo práctico. Yo te soy sincero, mientras más simple, más velocidad. ¿Qué es lo que tú necesitas? ¿Qué tú necesitas? Poner el mayor número posible de primeras dosis y después completar la segunda. El intervalo es importante. Por ejemplo, tenemos una gran discusión si debería ser a las 3 semanas. Yo soy de la idea que deberíamos de tener entre 3 y 6 semanas, porque eso nos da la flexibilidad que nosotros necesitamos para poder vacunar al mayor número posible de primeras dosis, que también ofrece una protección adecuada. Pero ¿Qué porcentaje, ¿qué porcentaje, doctor? Mejorables. ¿Qué porcentaje de efecto protector se consigue con la primera dosis? A ver, si tú tomas en consideración realmente desde el momento que la primera dosis comienza a funcionar, porque cuando uno ve las gráficas, uno dice 50-70%, pero la vacuna demora 2 semanas en funcionar. Si tú eliminas ese tiempo, hasta 90% de protección con una dosis. Lo que no sabemos es qué tiempo protege esa primera dosis. Por lo tanto, no puedes extenderla mucho tiempo porque puede comenzar a perder la inmunogenicidad. 6 semanas se ha encontrado que es adecuado. Viene de los estudios que las compañías que la desarrollaron presentaron a la FDA, y yo diría que entre 3 y 6 semanas te da el juego de cintura y la flexibilidad que necesitas para que nuestras enfermeras puedan vacunar a un número mayor de personas. Creo que vamos bien, es mejorable. Estamos vacunando 8,000 personas por día el día de hoy, tomando en cuenta los últimos 12 días y restando las primeras 12,000 que pusimos. Yo quisiera que llegáramos por lo menos a 10,000 por día para tener 70,000 por semana, y eso nos va a ayudar a nosotros que en 40 semanas tenemos 3 millones de panameños vacunados. Ahora, si logramos 100,000 por semana, mucho mejor, pero intentemos pasar de 8,000 a 10,000 y de ahí entonces podemos ir retando al sistema. Primero fuimos a buscarlo, Flor, ¿no? Es importante. Fuimos a las casas asilos, a las casas hogar, perdón, a los asilos, a las casas, a los hospitales. Ahora les toca a las personas venir. Entonces hemos hecho empujar, ahora nos toca jalar. Ese 90% nos llena de optimismo, que el panameño está de acuerdo que la vacuna es la salida y que si en todos los circuitos logramos ese 90% de confirmación de citas, vamos a estar bien. Ahora nos toca ponerlas. Doctor. Hay que traerlas, distribuirlas y ponerlas. Doctor, en Francia y España están viendo de poner una sola dosis a aquellas personas que ya tuvieron COVID. ¿Eso es factible acá en Panamá? ¿Se ha revisado ese escenario? Ya lo discutimos. El grupo de asesores técnicos científicos se reunieron con el Ministerio de Salud. Tuvimos una discusión de 1 hora aproximadamente. La recomendación de los asesores es proceder a una dosis, y eso se basa en que cuando se comparan personas que reciben 2 dosis y que no han tenido COVID con aquellos que tuvieron COVID y una dosis, estos últimos tienen mucho más anticuerpos que los primeros. Y la recomendación es realizar una sola dosis porque nos ayuda a ir más rápido y nos puede ahorrar hasta 400,000 dosis que vamos a necesitar para el resto de la población. Otra cosa que vamos a hacer es un estudio de investigación que la Secretaría Nacional va a patrocinarle al Gorgas para poder evaluar esos que recibieron una dosis en el futuro y garantizar que realmente están protegidos. Entendí entonces, doctor, que en Panamá aquellas personas que les dio COVID nada más le aplicarían una dosis. ¿Entendí que así sería?
Esa es la recomendación de los asesores. El Ministerio de Salud tiene que tomar la decisión final y estamos a la espera de que eso se anuncie, pero creemos que eso es lo correcto. De hecho, hay estudios que indican que si reciben la segunda dosis, la respuesta inmune no solo no es mejor, sino que desmejora en algunas personas. Doctor, Así que, ¿en qué otros países se hace de esa manera? Científicamente, a que una dosis es suficiente. ¿En qué otros países se hace una sola dosis para los que ya les dio? Hoy en Francia se está realizando, fueron los primeros en realizarlo, España también, y hay discusiones en otras partes. Hay 8 artículos, Flor, científicos muy robustos, muy bien realizados, con inmunidad celular y humoral, y la indicación es una dosis es suficiente, no solo es suficiente, es mejor que 2 dosis en aquellos que no se han infectado previamente. Así que esa persona que recibe una dosis va a tener muchos más anticuerpos, el doble de anticuerpos que el que recibe 2 dosis. Las bases científicas son muy robustas. Doctor, mañana debe llegar el otro lote de dosis de vacunas. ¿Cuándo podemos tener más o menos confirmación de la cantidad de esa? Yo creo que la cantidad ya la tenemos. La cantidad la va a anunciar esta tarde el Ministerio de Salud en la actualización que se realiza en las tardes de la situación epidemiológica. Es un buen número de dosis y creo que todos vamos a estar contentos porque es un número creciente de dosis las que estamos recibiendo. No estamos recibiendo menos de las que hemos recibido, sino que el número es creciente y eso es positivo. Doctor, y esperamos que llegue COVAX antes del mes de marzo. En el segundo trimestre vamos a recibir más que en el primer trimestre y en el tercer trimestre vamos a recibir más que en el segundo trimestre. O sea que el número de dosis que vamos a recibir es creciente y eso es muy bueno porque nos ayuda a acelerar. doctor, el MINSA... Siempre y cuando las puedan producir, siempre y cuando las puedan producir y nos las entreguen. El compromiso es creciente. Doctor, ¿por qué si hay menos casos los hospitalizados siguen subiendo? Porque normalmente hay un atraso en lo que uno observa en la hospitalización en relación a lo que sucede en la comunidad. Este virus tiene un promedio de periodo de incubación, que es el momento en que te expones al virus, se multiplica dentro de tu cuerpo, comienza a darte síntomas y terminas en el hospital. Eso es variable, 14 a 21 días. Hay un promedio, Flor, que es entre 5 y 7 días, pero eso varía también. Otra cosa importante, tenemos un número importante de asintomáticos. De hecho, hoy sabemos que 20% de las personas que se infectan transmiten 80% de la enfermedad. Y un número importante de personas que no tienen síntomas, que no sabemos que están enfermos, transmiten porque tienen una carga viral muy parecida a los que se enferman. A veces, aunque no los veamos, Flor, están ahí y por eso estamos viendo al final hospitalización, aunque no veamos el número de casos de enfermos que estábamos viendo con anticipación. Nosotros, sobre todo, estamos haciendo diagnóstico en aquellas personas que buscan la prueba porque han estado en contacto o porque se sienten que están asintomáticos. Yo mismo me he sentido a veces que de pronto no estoy como normalmente me siento y pienso si estoy incubando o no estoy incubando. 20% de los infectados transmiten 80% de la enfermedad y un número importante de no sintomáticos transmiten. Así que aunque no los veamos, están ahí y por eso vemos los hospitalizados, Flor. Doctor, ¿ya se tiene confirmación de la cantidad de dosis que vienen en la madrugada de mañana? El Ministerio de Salud tiene el número exacto. De nuevo es un número creciente de dosis con relación a los últimos 3 embarques y es mejor que lo que hemos recibido. El Ministerio lo confirma esta tarde en la actualización de epidemiológica que ocurre en la tarde. Va a haber que estar pendiente entonces de la conferencia de prensa de esta tarde para sorprendernos con el número de dosis que deben llegar. Pero yo no digo que es un número creciente, o sea que es más de 70.000. Deben ser más de 77.000. Correcto. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Vamos a un cambio y ya volvemos. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Suena una pregunta básica, sencilla, pero realmente a mí lo que me sorprende es las respuestas. Desde el punto de vista, según esta carta, desde el punto de vista de la revisión presupuestaria, las acciones de personal de los nombramientos del sector público corresponden a 109.260
servidores públicos de libre nombramiento y remoción. Un gasto estimado de 191 millones de dólares dentro de esta asignación presupuestaria 2021. Al respecto, pues, 148.739 servidores públicos están sujetos a las leyes especiales y de otras carreras, lo que representa el 41% de los servidores públicos. Ese es el número específicamente, pero vamos a establecer contacto con el licenciado Julio Linares. Ya lo tenemos en contacto en este momento. Flor, Guido. Buenos días, Julio. Bienvenido a Cuarto Poder. Bienvenido, licenciado. Hablemos de la respuesta que le dieron a su solicitud. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Gracias. Hablemos de la respuesta que le dieron a su solicitud. ¿Queda satisfecho con lo que lee? Bueno, sí, gracias. Estamos hablando de una nota que nos respondió el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander. Sí, a mí me llama la atención un par de cosas. En primer lugar, ayer se publicó que, según la Contraloría General de la República, al 30 de noviembre había en Panamá alrededor de 242,000 funcionarios públicos. Ese es un dato de la Contraloría al 30 de noviembre de 2020. Ahora bien, si ustedes leen esta nota, que tiene fecha 1 de febrero de 2021, si sumamos los 109.200 servidores públicos de libre nombramiento y remoción que supuestamente existen, más los 148.739 servidores públicos que están sujetos a leyes especiales, esto da un gran total de aproximadamente 258,000 funcionarios públicos. Y si esto es así, quiere decir que entre diciembre 2020 y enero 2021 se han contratado más de 15,000 nuevos servidores públicos. Pero todavía hay algo más grave, porque esta nota del ministro de Economía y Finanzas señala, en cuanto a los servidores públicos que están sujetos a leyes especiales, que son 148,739, él dice allí mismo que estos funcionarios públicos representan el 41%. Si eso es cierto, entonces quiere decir que la cantidad de funcionarios públicos que tenemos no es 242,000 ni 258,000. Estamos hablando de 365,000 funcionarios públicos de acuerdo a lo que dice esta nota. Yo no sé si eso fue un error, pero sea lo que sea, lo que me demuestra esta nota es que la planilla estatal sigue abultándose de manera inconsistente con la realidad de hoy, mientras a la mayoría de los panameños nos exigen sacrificios. Esto no es un sacrificio. Y esta nota, esto es gravísimo, porque lamentablemente gracias a este emplanillamiento excesivo es que no vamos a lograr lo que supuestamente dice el Banco Mundial, que vamos a crecer a un 5%, porque uno de los elementos para evitar eso es precisamente bajar los gastos, bajar la planilla estatal, y eso no está sucediendo. Por eso me llama la atención esta nota. Yo le agradezco al ministro Alexander que la haya respondido dentro del término, pero sí, hay elementos muy dudosos que encima, desde el punto de vista matemático, no cuadran. No, pero también da cuenta que durante la pandemia se contrató. O sea, ahí no hubo ningún tipo de contención de gastos. No solamente hay una cifra sobre eso. De acuerdo con la Contraloría, también señala que al 30 de noviembre del año 2020, la planilla aumentó en dinero alrededor de 247 millones de dólares. Si esos 247 millones de dólares se hubieran utilizado para el tema sanitario, a lo mejor no hubiéramos tenido la cantidad de problemas de que a los médicos no les pagan, de que a los hoteles no les pagan. Así que estamos hablando de un tema, sí, tema frío de números, pero esos números deben ser mejor utilizados y no vemos manera. Al día de hoy no existe un solo indicio de que el gobierno va a bajar, va a cambiar de actitud. Es más, incluso se habla de que como viene el tema del PRD, de su convención,
Ahora van a agarrar a todos los convencionales y los van a meter en planilla. Entonces, si eso es lo que vamos a vivir de aquí a los 3 años que faltan, ¿dónde vamos a acabar? Si tú entras a la página del Banco Mundial y ves el PIB que ha tenido el país desde 1961 a la fecha, este año 2020 ha sido el peor de todos. El peor había sido 1988, con una caída de 13 puntos. Hoy estamos en menos 17.9, que si le sumas el 3% que creció el país en el año 2019, estamos viendo que caímos en 21 puntos. No, pero todo es culpa de la pandemia. Perdóneme, la pandemia ya tenemos un año de pandemia. Ya no podemos seguir utilizando a la pandemia como excusa del fracaso económico que estamos teniendo al día de hoy. Esa es mi opinión al respecto. Julio, otra cosa que revela la comunicación del ministro Héctor Alexander es que siguen siendo los funcionarios de carrera la minoría. Y se agrava más la cuestión si consideramos que dentro de esos funcionarios de carrera están los policías, los médicos, los maestros. Es decir, realmente personal de carrera es minoría y además una minoría abismal. Por eso es que cada 5 años aquí hay un proceso de enseñanza-aprendizaje porque votan a la gente, despiden a la gente que sabe, que tiene años en el Estado, para nombrar a la clientela política, y entonces viene como consecuencia una deficiente prestación del servicio público a los ciudadanos, que somos los que pagamos con nuestros impuestos y contribuciones y tasas esos servicios de mala calidad, debido a este manejo clientelar, si se quiere decir. Fíjate que la primera pregunta que yo hice que no fue respondida, que yo lo que me preguntaba era precisamente cuántos funcionarios dentro de la carrera administrativa hay en el Estado. Entonces, esa no me la respondieron porque me remitieron a la Dirección General de Carrera Administrativa, cosa que todavía no he hecho. Sin embargo, tengo entendido que los funcionarios, como tú dices, Guido, los funcionarios sujetos a la carrera administrativa son muy pocos. Estamos hablando de 75,000 aproximadamente. Prácticamente hay muchos más, por ejemplo, el libre nombramiento y remoción, 109,260. Y aquí no hemos incluido, por ejemplo, aquellos funcionarios que son electos, pero por ley tienen derecho a recibir el salario que ya tenían cuando eran servidores públicos, precisamente de libre nombramiento y remoción. Estamos hablando de dobles salarios, que son los alcaldes y los representantes de corregimientos. Y eso le está costando a la planilla estatal, podrá sonar poco respecto a un presupuesto de 24,000 millones, pero estamos hablando de 300,000 balboas mensuales. Es la planilla que le cuesta al Estado panameño con nuestros impuestos para pagarle esos sueldos adicionales a los funcionarios públicos que fueron electos, pero que además están recibiendo un salario adicional que era el que existía antes de haber sido elegidos. O sea, aquí estamos, y todo eso se puede solucionar si el Ejecutivo tuviera la voluntad de presentar los proyectos de ley. ¿Para qué? Para eliminar los dobles salarios, para eliminar esas jubilaciones especiales de los cuales están beneficiados más de 148,000 servidores públicos, y que además, según la carta del propio ministro del MEF, señala que la asignación anual, y mantengámonos sentados, es de 2.281,264,630 balboas, que nos va a costar del presupuesto 2021. O sea, estas leyes especiales tienen que ser erradicadas. No, el país no puede soportar esto. A lo mejor somos la nación con mayor funcionarios públicos per cápita del mundo. Esto no puede ser, y menos en plena pandemia. Exacto, ahí está la carta. Ahí está la carta. Así que sí, yo de alguna manera creo que esta carta es muy reveladora. Insisto, yo le agradezco al ministro su competencia de haberla respondido, pero crea muchas dudas y crea muchas preocupaciones. Esa es mi impresión al respecto. Sin ninguna duda, porque la primera impresión que da es que hay poco apego
por apretarse el cinturón, ¿no? Y si lo combinamos con lo que tú has dicho de que se comenta en los corrillos políticos de que el presupuesto del Estado en la planilla especialmente se está pretendiendo utilizar para acomodar a las fuerzas políticas internas del partido en el gobierno, pues es más grave aún la situación. Cero contención del gasto. Porque eso no. Ahora, eso está prohibido en la Constitución. Además, eso es una violación de la Constitución, usar recursos públicos para efectos políticos partidistas. Pero lo usan. Es un delito electoral, además. La carta lo comprueba. Yo le voy a dar una gabela. Vamos a darle, porque no vamos a decir que todo es malo, hombre, porque después van a decir que nosotros la pasamos criticando. Yo le voy a dar una gabela al gobierno, de acuerdo con esta carta, porque está en la segunda página, no sé si les envío la segunda página, cita que en la segunda página, en lo que respecta a las planillas 172, que yo le pregunté, ¿cuántas planillas 172 existen en el gobierno? De esas que hay en la Asamblea, pero no solamente están en la Asamblea, están en otros engranajes gubernamentales. Y la buena noticia es que para 2021 sí, esa planilla disminuyó al 0.1%, tanto así que lo que se va a otorgar o lo que se presupuestó este año para las planillas 172 de todo el gobierno fue 24.9 millones. Así que, ¿esto qué quiere decir? Que cuando hay voluntad se pueden hacer las cosas. Ahora, esto no es definitivamente no es suficiente. Esto es apenas el pedacito del témpano. Si se pudo prácticamente eliminar las planillas 172, también hay que eliminar los dobles salarios, también hay que eliminar las jubilaciones especiales, que incluyan a los de la policía, porque la gente también hay que ver el tema de la policía que tanto criticamos y que decimos que eso afecta al seguro social. Esas jubilaciones, tengo entendido que no las paga el seguro social, las paga el gobierno central, directamente de los impuestos de nosotros. Así que esto lo que quiero demostrar es que cuando hay voluntad se pueden hacer las cosas. Cuando hay voluntad. Sí, esa es la voluntad que hace falta. Tenemos una pausa y regresamos. Gracias, Julio, por acompañarnos aquí en Cuarto Poder. Muchas gracias. De nada, y muchas gracias a ustedes. Estamos de regreso con más. Estamos de regreso. Oye, interesantes los planteamientos tanto del doctor Ortega Barría, y vamos a esperar con mucha expectativa a ver cuántas dosis llegan en la madrugada o el miércoles, y los planteamientos de Julio Linares Franco, que siempre interesado en el devenir nacional, sobre este tema de cómo se ha usado esa planilla estatal, como dice el dicho, como violín prestado. Ya yo sé de qué podemos hablar. Del avión de Martinelli. Sí, es cierto. Oye, ahora que no cumple los requisitos de navegación. ¿Qué novela? Eso también es culpa de Varela, me imagino. Ha habido un novelón porque las fuentes oficiales de Guatemala, le hace el Ministerio Público, a través de sus redes sociales, comunicaron que el avión estaba siendo incautado a petición del Departamento de Comercio de los Estados Unidos por exportación ilegal. Ese fue el primer tuit del propio Ministerio Público. Así es. Que después la versión haya cambiado exportación otra cosa. Ilegal. Después, entonces que por una denuncia anónima. Yo dificulto que ninguna entidad del mundo, por más paisito chiquito que sea y república bananera que sea, cualquiera, con base en una denuncia anónima por email, vaya a detener una aeronave. O sea, yo creo que tiene que haber alguna causa algo más sustentada que una denuncia anónima por email, ¿no? Que es la versión que ha sostenido el expresidente. El avión sigue allá. El avión sigue allá. Y ahora en teoría le faltan permisos de navegación. Sí. Aunque corrió en las redes del señor Martinelli que sí tenía todos los permisos de navegación. Sí, pero por alguna razón está allá. Sí. Esa es la pregunta. Sí. Yo no creo que sea casual la cosa. Insisto, y sí creo que tiene que haber alguna solicitud de Estados Unidos. No todos los días se detiene una aeronave. Digo, puede suceder que haya un litigio civil, que haya un litigio, una investigación criminal, qué sé yo. En este caso, parece ser, yo creo, la versión del Ministerio Público de Guatemala, la inicial, que fue a solicitud del Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Es que el Ministerio Público de Guatemala, ¿por qué razón entonces publica eso? No es que la publica porque le da la gana a ellos.
O sea, la publica con un sustento porque es su cuenta de redes sociales. Y además por transparencia, información cosa que no oficial. tenemos por acá. No, y a mí me ha sorprendido porque le comencé a dar seguimiento al Ministerio Público de Guatemala y allá publican nombres, allá publican toda la información. Es realmente muy transparente lo que publica el Ministerio Público, por lo menos en cuanto a lo que aparece en su cuenta de redes, ¿no? Acá no creo que saldría nunca un tuit así. Acuérdate que ayer hablábamos con José Carlos Ugaz de cómo la presencia de la CICIP allá, de la Comisión esta internacional para colaborar, les dio una nueva estrategia, incluso de comunicación a el Ministerio Público de Guatemala, no solamente de acción, sino que dentro de la acción incluye la comunicación. Entonces, interesante desde el punto de vista de observadores periodísticos, ese tipo de nueva gestión comunicacional que se logró a partir de esa experiencia, ¿no? Acá, pues la ley obliga a que haya hermetismo en algunas cosas, como los nombres, Pero por me ejemplo. imagino... Porque se supone que hay un principio de presunción de inocencia. Sí, pero ese mismo principio debe estar en Guatemala. Mira, y encontré el tuit porque lo estaba buscando. El secuestro responde a una petición de Estados Unidos para incautar el avión privado de Martinelli. Así lo dijo el viernes el Ministerio Público de Guatemala. No creo que ellos se equivocaron. Sí, no fue ninguna versión periodística. Exactamente. Ni malintencionada, sino Ni que fue la un versión... mail anónimo, por favor. No fue la versión oficial del Ministerio Público de Guatemala, que fue el que hizo la incautación y el que hizo la inspección. Exactamente. Incluso con perros. Así Para detectar si había algún tipo de sustancia, me imagino, qué sé yo, dinero, algo. Porque lo cierto es que la petición fue hecha, según el Ministerio Público de Guatemala, a instancias del Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Así es, así que no, de verdad que no creo, si fuese una versión periodística pudiese haber duda, pero fue el propio Ministerio Público el que así lo informó. Ayer sí surgió entonces otra versión de parte del propio Ministerio Público de Guatemala relacionada con el avión, en donde ya daba otras versiones y reiteraba de que el avión seguía suspendido y seguía detenido allá en Guatemala. Eso pues ha provocado evidentemente reacciones acá del señor Martinelli solicitando pues que liberen su avión, ¿no? Sí. Que le hace falta su avión. Bueno, pues ¿Le hace falta? ¿Para dónde va? Es su derecho. Si él tiene impedimento de salida. Sí, Pero le hace falta su avión. Le hace falta, es como Claro. mi avioncito de juguete. Ese avión ¿Quiero mi avión? no lo usa solamente el expresidente. Ya sabemos. Además puede usarlo para Oye, puede usarlo para ir a Chiriquí y a otros aeropuertos con capacidad para recibir ese jet. Sí, o sea, puede salir del país. Bueno, Chiriquí no... A Chiriquí. Para los chiricanos, Chiriquí es otro país, pero realmente no lo es. Es decir, no se necesita pasaporte chiricano para ir a Chiriquí. Oye, pero bueno, sí, las dos señoras Martinelli habrán vuelto en copa. Yo creo que sí les tocó, o a menos que hayan rentado algún avión, ¿no? No Para sé, regresar. o a lo mejor no han regresado. Es que Bueno, eso no se están allá sabe. todavía. Entiendo que iban a visitar a sus familiares allá que están detenidos, así que a lo mejor no han regresado. No sabemos. Pues sí, es que no se nos olvide la vida de privilegios que tienen estos niños allá en Guatemala. Ese fue la publicación que hizo este diario digital que señalaba claramente de que no solamente ellos, sino todos los que están en esa cárcel. Es una cárcel VIP Ajá. y que hay que pagar como $50,000, una cosa. ese- Pero eso es con lo básico, ese es el plan básico. Y ese- Ahora hay sí. plan VIP. Y ese reportaje Comfort zone. ese reportaje causó reacciones tanto en Guatemala como reacciones adversas al medio. Lo comenzaron a atacar en redes sociales. Y eso es lo que abruptamente. denunciaron los Pero seguidores. Así es. lo denunciaron desde otros países. Eso fue lo extraño. Extraño. Qué extraño. Porque ¿Qué no tiene se de extraño? mencionaba que se había atacado desde Panamá, eran otros países de Centroamérica. El mundo Ah, ciber- O sea bueno, que pueden estar utilizando net centers desde otros países de por Centroamérica. supuesto, Pero si esa es que- misma estrategia también se puede estar utilizando para Panamá. el Pero mundo por supuesto. cibernético no tiene frontera, mis queridos compañeros. Bueno, Así que- queridos compañeros, nos vamos. Así terminamos, ya Se acabó. seguimos en RPC Televisión, con Conéctate con la Estrella y aquí en Telemetro Radio, el brunch. Gracias por acompañarnos, hasta mañana. Hasta mañana. Chao.